Release is required. Release. Release is required. Bueno, luego de haberlos escuchado a Marcelo y a Lars, me ha sido muy útil poder escucharlos. Yo no voy a referirme a algunos de los puntos que ellos dicen, pero ante todo quería aclarar que no soy historiador, ¿eh? Mis títulos son de ciencia política y de relaciones internacionales, ¿no? Pero voy a usar muchas cosas de historia, eso sí. Bueno, más bien lo que se me ocurrió es que estamos relacionando este conflicto, esta guerra, con la libertad. Entonces ese es el tema que nos convoca y me gustaría hacer algunas apreciaciones. En principio, lo primero es que la guerra volvió a Europa, y esto es importante porque si bien la guerra se mantuvo, en muchos, en la opulenta Europa, en comparación a otros países de otras regiones del tercer mundo, la guerra parecía algo lejano. Estas cosas ocurrían en el revuelto o revolucionado tercer mundo. Bueno, hoy en día esta guerra ha llegado a las puertas propias de Europa y llega con un conflicto que es convencional. Estamos viendo, ya no es un problema de insurgencia, guerrillas, minorías. Bueno, ahora, ¿me escuchan mejor? Entonces, sí, entonces lo que aparece, lo que tenemos ahora es este conflicto que, bueno, hay vehículos blindados, hay artillería, hay lanzacohetes, cosas que no tienen que ver con aldeas o cosas así, sino además esto ocurre en ciudades, y un Estado soberano invade a otro. Claramente, esto no es una operación especial, es una invasión. En relaciones internacionales, no importa cómo lo llamemos, pero es la idea de que un vecino quiere imponerle a otro vecino, su perspectiva y sus puntos de vista. El otro tema que me parece importante en este conflicto es que para Ucrania esta es una lucha por la supervivencia. Y esto es una guerra total para Ucrania. Y digo que me parece importante porque cuando uno comenta qué tipo de conflicto se está observando, bueno, hay muchas análisis y hay muchas aristas que uno puede tomar técnicamente, pero en la realidad, para la vida cotidiana de los ucranianos, esto es una guerra total porque están luchando por su supervivencia, están luchando por su país, están luchando por sus bienes, por sus valores y por sus vidas. Y para Rusia, en cambio, bueno, es inicialmente una operación especial que tiene que resolver viejos reclamos de la historia, que quiere además evitar el avance de la OTAN, ¿no? Digo, no estoy de acuerdo con la teoría de la provocación de la OTAN, pero sí hay que tener en cuenta que Rusia, como gran potencia, o históricamente como superpotencia, tiene una concepción de patio trasero que le generaba mucha tensión en la cercanía de la OTAN en sus fronteras. Por supuesto que lo irónico de toda esta situación es que lo que buscaba evitar ahora lo potencia, ¿no? Tema que ahora lo voy a comentar luego. Y por último, hay una idea de obtener respeto. Hace poco, la semana pasada, volví a ver la película El Padrino, y ahí veía al padrino que le decía a alguien que venís a mí por respeto, vos querés respeto, o sea, yo puedo imponer respeto al resto del mundo. O sea, seguir jugando un juego de gran potencia, aunque como bien sostuvo Marcelo y sostienen muchos observadores, la economía de Rusia puede ser la de Brasil más grande, la de España o la de Italia. Sin embargo, tiene armas nucleares. Y esto es un dato fundamental. Y no es que tiene pocas, tiene muchas armas nucleares. Por lo tanto, es un actor importante internacional y global. El planteo de esta operación especial era simple. Como bien han comentado quienes me precedieron, y seguramente Ricardo también lo va a decir después, era una operación especial en la cual rápidamente Rusia iba a obtener lo que estaba buscando, pero esta campaña, esta guerra que golpea las puertas de Europa, generó o despertó elementos o factores o dimensiones que parecían adormecidas en esta Europa posmoderna, en la Europa de la posguerra fría. Para muchos vuelven los tiempos de las imágenes, en mi opinión, ¿no? Uno ve las imágenes, y por lo que escuchaban desde los periodistas que están en la zona fronteriza,
vuelven las imágenes de que una suerte de vienen las hordas del este. Pónganle el nombre que quieran, desde los hunos hasta los bárbaros, hasta los ruskis, los rusos, o sea, vienen desde el este hacia a golpear Europa, mismo Austria atacada por los musulmanes, también algo así. Esto ha despertado, bueno, el nacionalismo, pero en un sentido sano de nacionalismo, en mi opinión, ¿no? Que es la idea de, bueno, de defender el territorio, de defender el país, pero también la cultura y los valores. Esto es un elemento muy importante. Al mismo tiempo ha despertado, ha relanzado el multilateralismo, que parecía agonizante por individualidades. La noción europea, la idea de la Europa me parece que ha aumentado, ha generado esto, ha generado la solidaridad, otro elemento que no había mucho, había como una sociedad, una sensación de consumismo, de seguir disfrutando de los bienes de la vida, pero ahora vienen sacrificios, se están haciendo sacrificios, miren lo que está pasando, sacrificios al lado de nuestro, ¿no? Digamos, y esto requiere de mucha solidaridad y de apoyos que yo creo que justamente Moscú y Putin calcularon, tenían otro cálculo en su mente. Y por último, una revitalización de la OTAN, que parecía que al término de la Guerra Fría, una alianza que tenía como objetivo contener la expansión o el avance del pacto del bloque del Este, del pacto de Varsovia o de la Unión Soviética y sus satélites, vuelve ahora a tener importancia porque es una suerte de cerco electrónico o cerco nuclear en el cual todos los que están comprendidos bajo ese paraguas tienen protección que los otros no tienen. Y a esto luego también me voy a referir. Por lo tanto, estamos ahora ante una guerra, la guerra se extiende, se ha alargado, estamos en una guerra híbrida, en contexto de interdependencia compleja y como claramente señaló Marcelo, en un mundo globalizado y esto es globalizado y nuclearizado, porque todos estos elementos, uno puede buscar guerras en el pasado, pero ahora están todos estos elementos y potenciados, pero de nuevo, esto no es una guerra, es guerra, ¿no? No es una guerra del siglo XX versus, sigue teniendo los mismos elementos y la misma tragedia que representa una guerra a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuál es el dilema ahora? Que tenemos ahora, casi a 3 meses. Puede generalizarse y puede generalizarse de 2 modos. Estos serían los temores. ¿Puede escalar a nivel nuclear? No. Me parece que a esta altura esto queda claro, aunque las partes amenazan y utilizan ese elemento. Pero sí puede extenderse. ¿Puede extenderse? Sí, hay temor de que se pueda extender. En principio, aquellos países limítrofes o linderos a Rusia que no tienen paraguas nuclear. De ahí que vemos que parece que el terror es tan grande que logró conmover los cimientos de Finlandia y Suecia después de más de 70 años de neutralidad. Entonces, están pidiendo ahora ingresar a la OTAN. O sea, algo que no pensábamos nadie pensaba que esto pudiera ocurrir. Ahora bien, como el tema es la libertad, esto que estoy comentando y lo que nos interesa es que estos son factores que pueden amenazar la libertad de los estados, de los ciudadanos y de sociedades que tienen un modelo en donde uno puede ver un enfrentamiento que es un modelo entre democracia y autocracias, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo y cuáles serían las soluciones o hacia dónde vamos? Yo creo que un primer aprendizaje importante de esto es que a la democracia hay que quererla y hay que defenderla, y que es frágil. Esto es algo que parecía olvidado, y que todos estos gobiernos, como recién establecía Lars, que parecían simpáticos porque teníamos buen intercambio económico, nos arreglan el dinero, en realidad, junto con lo que también estaba diciendo Marcelo, van a crear en realidad, hay que empezar a ver qué amigos tenemos, no es solo económico. Todos los estados no son todos iguales, y este es un grave problema que yo veo en la dirección, en la conducción política de la Argentina, en algunos sectores, y en algunos sectores también académicos de la Argentina, donde hay ecualizadores morales entre el totalitarismo comunista o los regímenes de partido único, son moralmente iguales a las democracias occidentales.
O sea, eso me parece una barbaridad, pero sin embargo, graciosamente se lo dicen desde las más altas esferas del gobierno nuestro y desde círculos académicos que también nos llegarían a sorprender. Mientras tanto, lo grave es que la violencia continúa, la muerte y la destrucción. Va a haber un desajuste económico enorme, pero yo creo que lo que va a suceder es, esto ya ha ocurrido en la sociedad, ya hubo una Primera Guerra Mundial, hubo una Segunda Guerra Mundial y hubo también conflictos entre los imperios. Por lo tanto, creo que hay lugar para una esperanza. El conflicto va a durar, me parece, lo que aguanten las sociedades, y acá el aguante yo lo veo desde dos partes. Primero, que en toda negociación las partes tienen que pensar que ganaron algo. En el caso de Putin va a tener que decir que ganó algo. Y yo creo que va a obtener esos territorios que él inicialmente pedía, o quería tener. Creo que el punto central es Ucrania. ¿Cuánto está dispuesto a perder? ¿Cuántas vidas? Porque esto se acumula y uno ve las escenas, ve lo que dicen los corresponsables. Es un nivel de destrucción que va escalando también, porque cada vez está siendo más cruel. Cada vez hay más crueldad, cada vez estamos viendo más crímenes contra la humanidad. Pero por supuesto, hay que ver qué pasa con los actores que rodean los dos contendientes. En particular, en el caso de Ucrania, como bien señalaba Lars, hay partidos que proponen algo más moderación, otros creen que los Estados Unidos parecería ser que busca continuar hasta las últimas consecuencias para eliminar a Putin. Me parece que eso tampoco es una solución en favor de la paz y de la gente, porque yo no creo que, militarmente no creo que Ucrania tenga la capacidad ofensiva de expulsar a los rusos de la totalidad de su territorio. O sea, las cosas no van a volver a ser como eran antes. Pero, y el hecho de que este hecho de la expansión de Finlandia y Suecia es un dato importante a tener en cuenta, porque esto no es una vuelta al pasado, es simplemente decir, señores, el pasado no se ha ido, continuamos en esto. Entonces creo que este conflicto, de todos los temas, a nosotros nos tiene que llevar a la vigilancia, a estar atentos, a estar, en el caso de Ucrania sí se preparó para una potencial invasión, tuvo ayuda, tiene ayuda, pero realmente el mundo no va a ser exactamente igual, pero va a seguir en las mismas líneas que tradicionalmente han seguido. No considero que vamos a escalar a un conflicto nuclear, ¿no? Eso me parece que hay el periodismo, con tal de vender o obtener títulos, es eso lo que está aumentando, pero sí, esto va a ser cruel y vamos a tener consecuencias al futuro. Esperemos que prevalezca la buena voluntad, como uno ve en la película 13 días, ¿no? Cuando dicen, si mañana estamos vivos, es que los hombres y mujeres de buena voluntad han prevalecido. Bueno, me parece que esto es lo que estamos viendo. Gracias por su atención.